Seguimos en Código Político, prometimos y cumplimos, así somos nosotros. Patricia Bullrich con esta noche acá y Gabriela Michetti. Dijimos que iban a estar acá y estaban acá. Es una cosa tremenda. Bueno, gracias a las dos por venir. Gracias. ¿Qué es lo nuevo, Michetti? Que uno ve la foto, Macri hablando con el escudo radical atrás. Digo, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de juntarse y juntar un poquito de fuerzas, o hay algo distinto, un poquito más profundo. No, hay un poquito más de, me parece, de dejar de lado las cuestiones más personalistas, gracias a Dios, y decir, bueno, la gente nos está diciendo cosas fuertes, el 8N no puede pasar de largo. Hay gente que está reclamando un nivel de representatividad diferente al que hoy le estamos ofreciendo y bajando un poco los personalismos, decir, bueno, por lo menos sentémonos en una misma mesa, que es como el primer deseo que quiere cualquier ciudadano respecto de la oposición. Tal vez después se complique mucho hacer un frente unívoco y unitario de todo eso, porque somos distintos, porque tenemos distintas propuestas, pero la gente sí nos dice, por lo menos conversen, y si en una de esas tienen 4 o 5 puntos que son comunes a todos, esos, digamos, pónganlos en común y díganos que eso va a ser una oferta electoral que la van a tener todos, digamos, para nosotros. Entonces, me parece que esa posibilidad ya está más clara, y eso fue lo que pasó el otro día, digamos. Frente a la posibilidad de que la República, de que la Constitución, de que las instituciones más básicas de la democracia se vean amenazadas como se ven todos los días, no, ante eso estamos juntos, ¿no? Bullrich, usted estuvo también en este acto que se hizo en la sede radical, que era para conmemorar los 29 años, ¿no? De democracia, sí. El retorno a la democracia fue el 10 de diciembre. Entonces uno decía, Eduardo, al principio, radicales, peronistas, opositores, gente que viene como usted de otras formaciones socialistas, el PRO. Eso tiene, a pesar de lo que dice Michetti, con todo respeto, tiene mucha pinta de ser el germen de un frente electoral. ¿Cómo se explica que no es exactamente así desde la posición de ustedes? Bueno, a mí me parece que puede ser. Porque, digamos, ¿qué es lo que va pasando? Es decir, la oposición política va entendiendo que hay una prioridad que es el riesgo democrático, o la democracia entre paréntesis, ¿no? Y que ese riesgo democrático va dejando como a la ideología en un segundo término, ¿no? Uno podría decir, bueno, podríamos discutir con los socialistas privatizaciones y estatizaciones, pero hoy estamos discutiendo justicia independiente o no, estamos discutiendo un régimen democrático o no. Entonces, frente a esa realidad de una discusión sobre la continuidad de una democracia extendida, me parece que comenzamos todos los sectores a entender que este es el lugar común de convivencia de la oposición. Ahora, hace 6 meses esto era imposible. Entonces, ¿uno qué puede pensar? Que dentro de 6 meses, este límite que hoy nos estamos planteando como que es imposible estar juntos en una elección, podría volver a correrse, porque podría estar en riesgo la elección. Entonces, ¿qué propondría yo como una parte de este sector político de la oposición? Bueno, vayamos juntos a una elección interna, presentemos candidatos, presentemos programas y luego veamos quién es el que gana en esa elección y apoyemos ese que gana. Eso sería una buena manera. Las primarias, digamos. Claro, bueno, de hecho, sería una buena manera, un segundo, de resolver que haya un sector de la oposición o una alianza de la oposición que pueda primar en esta disputa. Pero a mí me parece bueno que así como hoy estamos frente a un riesgo democrático, mañana podemos estar juntos en una elección. No le tengo miedo. Ahora, sí. Sí, quería hacer un agregado a lo que dijo Patricia recién, que me parece que es un poco aprender, que no estaría nada mal aprender del proceso que hicieron los venezolanos, digamos, ¿no? Que si bien sacaron 46 puntos y no pudieron ganarle a Chávez, nosotros que estuvimos allá y vimos lo que implica el aparato estatal cooptado por un partido político, y más que un partido político, por una sola persona, ¿no? Ese nivel digamos, de fuerzas armadas a disposición de una sola persona, digamos, de todo cooptado por ese nivel de autoritarismo. Sin embargo, ellos lograron casi hacer que la mitad de la población votara a la oposición. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, de esta manera, pensando un programa común que pusiera los focos más que en lo ideológico que los separaba, en lo que los
los unía desde el punto de vista de la república, digamos, y de la democracia, que estaba tan afectada y que está tan afectada en Venezuela, y entonces sobre esos valores construir después candidaturas con elecciones libres e internas. Eso sí es una posibilidad y ojalá lleguemos a eso. Yo como sé que hay algunos políticos de la oposición que son un poquito más renuentes todavía, trato de, bueno, de no asustar a nadie, digamos, vayamos tranquilos, vayamos de a poco, obviamente, ojalá lleguemos a ese punto, ¿no? Ahora, digo, ¿no hay, comparando los procesos, alguna similitud con lo que fue la gestación del 2009? Digo, aquello de que nos une más el espanto por ahora que la cantidad de coincidencias que podamos tener. Yo creo que no, porque cuando nosotros vamos a la construcción de políticas públicas en común, la oposición logró reunir una cantidad de elementos en común impresionantes. En todos los temas institucionales estuvimos de acuerdo. En los temas sociales... Bueno, reforma, magistratura, Poder Judicial. Poder Judicial, todo. fin de los Sí. decretos de necesidad de urgencia, todo estuvimos en común. También estuvimos en común en un tema fundamental como fue el 82% móvil. También estuvimos en común en que la presidenta llevase la asignación universal por hijo al Congreso porque estábamos todos de acuerdo. Es decir, política social. Estamos de acuerdo en un sistema impositivo que no vaya contra los trabajadores. Si uno dice sistema impositivo, sistema social, sistema de jubilaciones, sistema institucional, bueno, podrá haber algunos puntos que uno podrá dejar en un margen, pero en un 90% de las cosas estamos de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo en el Congreso en un 90% de las cosas, ¿qué es lo que divide? Las ganas de ser. Entonces, eso podría quedar simplemente en un mecanismo. Vamos a una interna abierta. El que gana esa interna abierta es. El que no gana una interna abierta tampoco va a ser presidente. Con lo cual, el mecanismo de la interna abierta lo único que hace es desnudar la realidad de un poder que uno ya tiene, porque Claro. es un mes antes. Es el nivel de representación que tenés. Obvio, Claro. Obvio. Y además, pero por eso decía que el lunes lo bueno fue que esto que nos sigue dividiendo, porque yo coincido plenamente con Patricia, que cuando vas a la realidad, a la discusión de los temas concretos, no hay grandes diferencias. Ni el PRO tiene grandes diferencias con el radicalismo, ni el radicalismo las tiene con el peronismo no kirchnerista, ni el peronismo no kirchnerista está con el socialismo, este socialismo que tenemos en la Argentina, digamos, realmente no las hay. Entonces, digo, me parece que este tema que nos sigue separando es el tema de los personalismos. Por eso lo del lunes es bueno, porque el lunes fue la primera vez en todo este tiempo que logramos que los personalismos se quedaran afuera y todos se sentaron en la mesa y se bancaran tener al otro ahí al ladito, todos de pares, ¿no? Eso fue bueno, eso fue muy bueno, como primer síntoma. Yo retomo, ya digo, para molestar, retomo el tema de Venezuela y entonces uno dice, bueno, por ahí esta es una buena solución para perder por poco. Me parece que acá tenés una diferencia. El esfuerzo de ganar en Venezuela todavía, digamos, no quiero pensar qué puede pasar en la Argentina dentro de 1 o 2 años si esto sigue así, porque como va para peor la cosa y como siento que el gobierno se va poniendo cada vez más autoritario y las libertades individuales están cada vez más restringidas, bueno, no sé dónde podemos llegar. Pero si digamos, hoy me parece que definitivamente tenemos una diferencia con Venezuela. ¿En qué sentido? Básicamente en que allá es un régimen mucho más militarizado. Entonces el poder de amedrentamiento y de temor que se le puede generar a la gente, que lo vimos con las brigadas, con las milicias metidas dentro de los barrios, presionando a la gente cuerpo a cuerpo en el día de la elección, eso todavía en la Argentina no pasa. Entonces me da la impresión de que todavía estamos en un escaloncito por atrás, no sé por cuánto tiempo, sigo insistiendo, porque la cosa está mal y va mal, pero en términos de la democracia, pero creo que estamos en una condición distinta. Entonces, en ese punto me parece que una unión de la oposición en Argentina garantiza, por los números claros que vos ves, tenés más o menos, en el mejor de los casos, un apoyo, pero así a lo furibundo, como decía Bernstein, tenés un apoyo que puede llegar a tocar el 40%, pero el 60% está del otro lado. Entonces, acá me parece que tenemos mucho más posibilidades como oposición que en Venezuela de ganar, si hacemos las cosas bien. Estamos hablando, empezando en el 2015, porque el 2013 es otra instancia. Empezando hoy a que el 2013 nos vaya bien
que seamos representativos de la gente y que la gente sienta que tiene una alternativa de poder, que es lo que hablábamos recién con Patricia, mientras ustedes estaban, no los escuchábamos, mientras ustedes estaban hablando. Haciéndose parte de la mayoría. Para que vean que estábamos todavía trabajando. No, pero en serio, creo que tenemos que construirnos una alternativa de poder y eso se tiene que ver en el 2013. No podemos llegar al 2015 y en el último minuto pretender hacer una gran... Bueno, ahora, ¿qué imaginan ustedes, para no repetir malas experiencias, del 2013 en adelante, si se diera un escenario, yo vuelvo al 2009, si se diera un escenario, bueno, más o menos parecido al 2009? ¿Qué nuevos elementos? Porque la verdad que esa experiencia parlamentaria del 2009 al 2011 fue muy traumática para la oposición. Bueno, yo lo que imagino, en primer lugar, como primer punto estratégico, es que las fuerzas que están hoy en el escenario político son fuerzas un poquito más consolidadas. Y eso me parece que es importante. Perdón, solo paréntesis. Que en el 2009. Que en el 2009. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a tomar. El PRO va por su segundo mandato en la Ciudad de Buenos Aires. El socialismo va por su séptimo mandato en Rosario. Como intendencia, sí, como gobernación, segundo. Sí, segundo en la gobernación. La Unión Cívica Radical, Unión por Todos, es un partido que ya viene hace 15 años. Es decir, me parece que si logramos pasar esta idea de fuerzas de una sola elección, que fue lo que pasó en la Argentina por mucho tiempo, FREPAS una sola elección, Coalición Cívica una sola elección, UCD una sola elección, Recrear una sola elección, si logramos pasar eso, estamos viendo fuerzas un poco más consolidadas en la gestión, que eso le da un apoyo, una encarnadura, una capacidad de entender lo que es la gestión, lo que es el acuerdo, distinto. Y me parece que podríamos llegar a esta elección con un mayor nivel de madurez. Eso sería, digo, algo, si es así, no es mi acerto, pero si es así, sería construir desde la derrota, que es una práctica política que en la Argentina se ha perdido. Desde la derrota. Y lo digo en términos positivos, no negativos. Claro, ¿no? sí, del error. Del error, de la derrota y también desde distintas experiencias parciales de gestión, que es importante. Fíjense ustedes, América Latina, el PT construyó desde la gestión, el Frente Amplio construyó desde la gestión, es decir, desde sus gestiones municipales construyeron. Entonces, nosotros hoy tenemos fuerzas más consolidadas en unas gestiones opositoras con un gobierno que tiró bombas, que no dejó construir, ¿no? No lo dejó construir a Macri, no lo dejó construir a Wiener, es decir, no lo deja construir a La Sota, es decir, no deja construir, entonces están como más fraguados. Entonces, unir eso con fuerzas políticas parlamentarias puede ser una experiencia donde cada uno diga, bueno, veamos la realidad. Hasta ahora éramos como muy teóricos. Si bajamos un poquito a la realidad de las gestiones, podemos avanzar un poco más, ser más realistas. Bien, a las dos gracias por habernos acompañado esta noche. Había algo nuevo, ¿viste? Había algo nuevo en la oposición. Sí, claro. ¿De verdad o no? Bueno, sí, por ahí vamos a seguir hablando a ver cómo es esto. Nosotros de acá nos vamos a entregar premio, que es nuestro trabajo. Finalmente, todo esto que hacemos para deriva unos premios. En el premio, efectivamente. Mientras nosotros nos acomodamos sin tropezarnos, director, ponga la medalla de oro, por favor.